Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a estudiar en esta mañana un nuevo texto del libro de Santiago en nuestra serie El Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Cristo nos llena de obras. El texto que tenemos para hoy es Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9. Así que les invito a abrir sus Biblias. Por favor, tomen este texto en las Escrituras y atendamos la enseñanza de esta mañana que dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Estos textos, al igual que los textos anteriores, nos van a mostrar la importancia de tener principios, de estar regulados por la ley y de seguir guiados por la voluntad del Señor. Nos va a mostrar este texto la importancia de la ley en la vida del cristiano, la importancia de la ley en la Escritura y cómo estamos sometidos o obligados o conminados a obedecer la ley, porque la ley es verdad. Siempre es común hoy en día que haya una tendencia de desprecio a la ley. Incluso el ser humano se resiste a guardar la ley porque considera que la ley le es contraria o le es nociva y que no le es pues como favorable o adecuada, entonces quiere resistirla. Son muchos los que dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Son muchos los que dicen que la ley era en el Antiguo Testamento y la gracia en el Nuevo. Y como estamos en el Nuevo, entonces ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, no es eso lo que la Escritura dice. Entonces la pregunta que nos vamos a plantear hoy es: ¿una ley real? El texto nos plantea el tema de una ley real. Y esa es la pregunta que quiero que nos planteemos. ¿Una ley real? Es decir, una ley distinta y una ley de la realeza. Cuando uno lee a simple vista o rápidamente, uno pensaría que es una ley real o una ley genuina o una ley pues evidente. Sin embargo, nos va a plantear aquí el tema sobre una ley que es real, lo cual nos habla de una ley superior o una ley de la realeza o una ley muy alta, muy elevada, que regula las conductas y que facilita la vida. La ley generalmente ha sido vista como una ley negativa. Son muchos los que dicen que la ley es negativa porque prohíbe: no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no hurtarás. Entonces muchos dicen: se da cuenta, la ley es negativa, la ley prohíbe. Y como prohíbe es negativa, debiera ser presentada de forma positiva. Sin embargo, la ley es positiva, porque la ley lo que hace es regular la conducta, establecer lo correcto, definir las consecuencias y prevenir al hombre para que no sufra las consecuencias terribles de la violación a la misma. Entonces la palabra de Dios en el primer capítulo nos plantea en Santiago el ejemplo del espejo. Dice: si tú te miras al espejo, ves tus imperfecciones, pero no las corriges, pues eres necio, eres descuidado y la ley no te sirve, porque la ley está presentada o está dada para corregir, para enmendar y para advertir los riesgos o las amenazas y para que con esas advertencias tomemos acción. ¿De qué te sirve mirarte al espejo si no te corriges? ¿O de qué te sirve mirarte y ver las imperfecciones y no tomar acción? Es decir, eso es necedad, eso es torpeza y es falta de sabiduría. La ley está dada para corregir, para advertir, para prevenir y para llamar la atención. Por eso en los textos anteriores y posteriores y junto a este que nos corresponde hoy, nos va a hablar de algo que nosotros conocemos muy bien en el Nuevo Testamento, que es la síntesis de toda la ley. La ley es un conjunto de normas muy amplio. Incluso la tradición hebrea nos muestra que algunos rabinos o algunos maestros antiguos sacaron un listado detallado de las leyes levíticas y llegaron a la conclusión que hay por lo menos 613 leyes, que ese es un conjunto muy amplio de normas, de códigos, y que todas esas normas o códigos los tenemos que cumplir. 613 leyes. ¿Cuántas cumples tú? Cuando uno va a Éxodo 20, pues hay un resumen, y ese resumen se conoce como el decálogo, es decir, 10 principios generales que serían como el resumen de toda la ley. En esos 10 principios
o bajo esos 10 criterios se resume toda la ley levítica, que específicamente serían 613 mandamientos por lo menos. Pero Jesús en el Nuevo Testamento dijo incluso que esos 613, que se resumen en 10, pudieran ser resumidos en 2. ¿Recuerdan? Que Jesús lo resumió un poco más. Ahora el resumen nos parece interesante porque como que se condensa más y uno dice, bueno, ya es más fácil cumplir. Sin embargo, el resumen que el Señor Jesús hace de todos los mandamientos del Antiguo Testamento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una síntesis fácil. Cualquiera diría, bueno, pues es muy fácil cumplir la ley, porque ya no es un extenso normativo o código, sino que es simplemente un resumen muy preciso y se basa en el amor. Sin embargo, la pregunta es, ¿y el hecho de que se resuma la ley significa que es más fácil cumplirla? Pues no, porque la ley sigue siendo la misma. Está resumida o sintetizada en esta frase común, pero eso no hace que sea más fácil. Eso lo que hace es que sea más difícil, porque el resumen no nos exime del cumplimiento detallado de cada uno de los mandatos y de los códigos que el Señor estableció. Por el contrario, lo que nos dice es, ¿quién puede cumplir este resumen? Y la respuesta es ninguno de nosotros, porque ¿quién de los que está aquí ama al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas? La respuesta es nadie. ¿Y quién de nosotros puede amar al prójimo como a sí mismo? Nadie, porque somos vengativos, somos egoístas, somos celosos, tomamos distancia, somos convenientes, y respecto a Dios somos idólatras, somos blasfemos, somos ingratos. Entonces no podemos cumplir la ley. Casi que sería más fácil tener la ley no en resumen, sino en detalle, porque si se tiene en detalle, por lo menos uno pudiera decir, este mandato lo cumplo. ¿Sí? Por ejemplo, no codiciar, o no robar, o no hacerle mal al prójimo. Algunos posiblemente los cumplimos, pero cuando se sintetiza o se resume en esta cláusula selecta, pues nos es mucho más difícil porque nos damos cuenta que es imposible cumplir la ley. El escritor del libro de Santiago nos está planteando que el Evangelio, si bien es cierto es gracia y si bien es cierto es compasión y perdón y esperanza, pues el Evangelio no renuncia a la ley. Por el contrario, enaltece el deber del cumplimiento de la ley. No vayamos a pensar que porque estamos en Cristo y porque tenemos la salvación o el perdón, entonces ya no tenemos obligación de cuidar o guardar u observar la ley. Muy por el contrario, quien está en Cristo está más apegado a la ley, está más comprometido con la ley y está mucho más dispuesto a entender la importancia y la utilidad de la ley para adorar a Dios, pero también para su edificación y para su preservación. Entonces no es lo que muchos han dicho, que si ya estoy en Cristo, fuera ley. No, estamos en Cristo, estamos en la ley del amor, en la ley del Evangelio, en la ley correcta, en el camino correcto, y ahora tenemos la capacidad y el auxilio del Señor para poderlo cumplir. Entonces en este capítulo se nos enseña sobre la devoción y sobre la importancia de no autoexaltarnos. Parece ser que los hermanos que están recibiendo el mensaje de Santiago están diciendo, pues estamos obrando bien, nos tiene que ir bien. Y la respuesta de Santiago a esa pretensión posiblemente silenciosa de la audiencia es: no se autoexalten, es decir, no piensen que están obrando tan bien cuando están apartados de la ley. No piensen que están obrando tan bien cuando están desconociendo o violentando principios generales de la ley. La ley debe ser cumplida porque la ley es rectora, es la que nos marca el sendero, es la que delimita lo que debemos hacer y es la que nos pone en la meta de lo que tenemos que aspirar. Por eso comienza diciendo el versículo: si en verdad cumplís la ley, que casi termina siendo un sarcasmo, porque es, ¿en serio están cumpliendo la ley? O sea, ¿en serio, en verdad? Y la respuesta es, pues déjeme pensarlo. Sí, déjeme pensarlo, porque cuando ya uno le plantean como la ironía, como la pregunta retórica, como ¿en serio? ¿Tú cumples la ley?
pues uno tiene que decir a veces, o de vez en cuando, o yo creo que sí. Ahora, no vale la opinión nuestra, porque la opinión nuestra sería como la del joven rico, todo lo he cumplido desde mi juventud. O la opinión nuestra sería como la de muchos fariseos que dicen yo obro bien, de vez en cuando hago algo mal, pero en términos generales se me debe honrar o reconocer porque yo obro bien. La pregunta aquí de Santiago es, ¿en verdad cumplís la ley? ¿En serio? A ver, demuéstrenme que están cumpliendo la ley. Y casi que tenemos una censura de Santiago porque estaría diciendo, bueno, si están cumpliendo la ley, entonces ¿por qué son oidores y no hacedores? Esa es una violación a la ley. Si en verdad están cumpliendo la ley, ¿por qué no soportan las pruebas? Y cuando vienen las pruebas le culpan a Dios que Dios les expuso tentación. Otra censura. Si en verdad cumplen la ley, ¿por qué en lugar de pedir sabiduría se quejan? Cuando debieran pedir sabiduría al Señor. Si en verdad cumplen la ley, cuando viene una persona bien vestida y otra mal vestida a la iglesia, miran con agrado a uno y con desagrado al otro. Y al uno le dan un puesto de honor y al otro le dan un puesto pues inferior. ¿Eso es cumplir la ley? Y la respuesta es no. Entonces, esa ley real, que es la que estamos estudiando hoy, una ley real, no la cumplimos. Alguien diría, bueno, pero es que yo no estoy violando los 10 mandamientos. Bueno, pero estamos violando el resumen preciso que Jesús enseñó de la ley, y a ese resumen es que Santiago se acoge. Por eso él dice, ¿en verdad cumplen la ley? Y nos va a poner un tema que es muy interesante y que es bastante nuevo en el libro de Santiago, y es hablar de una ley real, es decir, de una ley superior o de una ley esencial o una ley que si cumpliéramos esa ley estaríamos reyes, ¿cierto? Estaríamos reinando, porque estaría como diciéndonos, hay muchas leyes, pero cumplan una, ¿cierto? Por lo menos esfuércense por una. Si esta y aquella y la otra no la cumplen, porque les es muy difícil, por lo menos concéntrense en cumplir una. Y si se concentran en cumplir esa ley, que es la ley real o la ley de la realeza, o la ley que está por encima de los códigos normales, pues bien hacéis y estaréis cumpliendo toda la ley. ¿Sí me hago entender? Es decir, como hay 613 leyes y es muy difícil cumplirlas todas porque uno observa una o desprecia otra, entonces concéntrense en una. Concéntrense en una. Discúlpenlo, algo así sería como lo siguiente. Olvídense de las demás leyes y concéntrense en una. Ok, listo. Si es una sola, me es fácil. Porque 603 es imposible, pero una sola, pues listo. ¿Cuál es esa? Bueno, esa única ley en la cual quiero que se concentren es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando uno ve esa ley única, se da cuenta que ese es el resumen de toda la ley. Es decir, es la esencia y es la razón de ser de toda la ley. Por consiguiente, si cumplimos solo esa ley, estaríamos cumpliendo toda la ley. Si en verdad cumplís la ley real, bien hacéis, es decir, bien hecho, lo hiciste bien, lo lograste, superada la prueba, porque hiciste o cumpliste la ley perfecta o la ley que resume o la ley que sintetiza todas las leyes. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, bien hecho o bien hacéis, si hacéis lo correcto de tratar a los demás como ustedes quieren ser tratados. Es decir, con justicia, con verdad, con rectitud, con honestidad, con compromiso, con lealtad. Traten así, amen a su prójimo así y les irá bien. Bien hecho, muy bien. Bien hacéis. Y en Levítico capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Noten, amados hermanos, que esa síntesis de la ley, aunque Jesucristo la presentó en el Nuevo Testamento, no obedece al Antiguo Testamento. Esa era una síntesis del Antiguo Testamento. La misma ley en sí misma se resume o se sintetiza o se concreta en esa cláusula que es no guardes rencor, no te vengues, no hagas daño a otros sin razón,
no tomes partido, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién firma esa ley o ese resumen? En el texto de Levítico aparece firmando Jehová, yo Jehová, es decir, yo lo firmo, yo les demando eso, yo les exijo, háganlo y les irá bien. Aquí hay toda una fórmula del éxito. Son muchas las personas que están buscando fórmulas exitosas para triunfar. Y esas personas que están buscando fórmulas exitosas están diciendo, ¿qué hago para que me vaya bien? ¿Dónde invierto? ¿Qué curso tomo? ¿Qué opción tomo? ¿Por dónde me encamino para tener éxito? Y aquí está diciéndonos el Señor, ¿quiere que te vaya bien? Hay un mandato que hay que guardar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una cláusula simple, básica, sencilla, pero es una fórmula de éxito para que te vaya bien. Trata a los demás como quieres tú ser tratado. Y ahí dice, sin venganza, sin rencor, sin odio, sin pretender sacar provecho de ellos, como quiere usted que los hombres lo traten, así trate a los demás. Y esa es la síntesis y esa es la regla por excelencia que nos plantea este texto. Por eso el texto dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es una paráfrasis del texto de Mateo 7:12 y de Levítico 19:18. Lo que nos está diciendo aquí es, hay una ley que es admirable. Por supuesto, para muchos de pronto no era admirable cuidar los linderos en las fincas, o para otro no era admirable tener que pagarle justo al criado que estaba trabajando en la hacienda, o para otro no era admirable tener que perdonar al hermano que lo había ofendido. Posiblemente eso no era admirable y era un poco ofendoso u ofensivo. Sin embargo, lo que nos dice aquí la palabra es, hay una ley que es admirable o que está por encima, que se conoce como la ley real o la ley más alta, o la ley más elevada o la ley más sublime. ¿Cuál es esa ley real? ¿Cuál es la ley más admirable que regula las relaciones, que regula la convivencia, que produce resultados, que da triunfo, que da honor, que da estatus y que beneficia la convivencia mutua? ¿Cuál es esa ley admirable? La quiero conocer. Explíquemela, muéstremela, que yo quiero cumplirla, porque me encanta todo lo que es admirable y lo que es moralmente correcto y lo que vence el egoísmo, el odio y el desamor. Y la respuesta es, la ley real es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí uno dice, pero eso ya lo sabíamos, eso ya lo teníamos referenciado. Ok, esa es la ley admirable. ¿Por qué es admirable? Porque Dios la dio. Es admirable porque esa ley, que parece simple, nos evita cualquier tipo de problema si la aplicamos, porque esa ley sencilla y básica de amor al prójimo y de trato al prójimo como a nosotros mismos nos facilita tener resultados de convivencia, de paz, de armonía, de trabajo en equipo, de resultados juntos, porque es una ley sencilla pero majestuosa. Es una ley simple y básica pero noble, excelente, grande, admirable, porque es la ley de poder tratarnos bien. ¿Cuánto nos gusta cuando tenemos buenos tratos entre nosotros y cuando nos sentimos a gusto? ¿Cuánto disfrutamos cuando vemos que la convivencia es sana y pacífica? Pero ¿cuánto sufrimos cuando hay conflictos? ¿Sí? Cuando hay desavenencias, cuando hay reclamos, cuando hay divisiones, cuando hay desacuerdos, hay gran tensión en los hogares. La mayoría de las relaciones de trabajo, o de hermanos, o de iglesia, o de familia, se rompen porque no se logran gestionar las diferencias, porque hay peleas, hay reclamos, hay gritos, hay odios, hay venganzas, hay sentencias malignas, y todo eso lo que hace es romper la unidad. Sí, a veces uno está unido hasta cierto punto, pero hay una diferencia y esa diferencia lo separa o rompe o quiebra la unidad, y eso no es bueno. Lo bueno es que estemos unidos, que nos entendamos, que vivamos pacíficamente, que vivamos con amor y con paciencia y en unidad, que mitiguemos las diferencias y que solventemos los desacuerdos y que procuremos estar en paz. Y para eso se requiere una ley real, una ley noble, una ley admirable, una ley excelente y majestuosa, y esa ley la dio el Señor en la Escritura desde el libro de Éxodo. Es una ley simple, es una ley que si tú la aplicas te va bien, que si otros la aplican contigo les va a ir bien, y que si todos la ponemos en práctica nos va bien. ¿Sí?
Es admirable porque en medio de las diferencias, tratarnos bien, respetarnos, considerarnos y tratarnos con paciencia es admirable. Es admirable que en medio de los diferentes contextos en los que nosotros vivimos y somos, podamos admirarnos y vernos como hermanos y considerarnos y respetarnos. La ley de Dios es la ley real, es la ley de la realeza, es la ley del reino. Es decir, estamos en el reino de Dios. ¿Cuál es la ley principal del reino? Y de los que están en el reino, y del rey que gobierna el reino, y de los hijos que se benefician del reino. ¿Cuál es la ley real? Pues el amor al prójimo. Porque si nos amamos, dice la Biblia, pues el amor de Dios está en nosotros. Pero si no nos amamos, dice, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios está en nosotros? Si no cumplimos esta ley mínima y básica. Y noten, amados hermanos, que en este pasaje se está denunciando, según el ejemplo, que llegaron dos personas a la congregación y el auditorio observó con agrado a uno y con desagrado a otro. Yo les pregunto, ¿estaban cumpliendo la ley básica? ¿O solo con esa mirada de agrado y desagrado ellos violaron o violentaron esta ley básica real de amor al prójimo? ¿Cómo se sentiría usted si llega a un lugar y en lugar de que lo admiren, lo deshonran? En lugar de que lo reciban con agrado, lo tratan con desagrado. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría si usted llega a la iglesia y todo el mundo lo observa y hace comentarios bajos diciendo como que usted no es bienvenido o que no es grato en el lugar? Estamos quebrantando la ley. En un solo y sencillo mandamiento, solo observando a alguien y considerando la vestimenta de uno o del otro, solo asignándole un lugar privilegiado al uno y al otro un lugar de desprecio, estamos violando la ley. Y a eso es lo que Santiago nos quiere llevar, nos está llevando paso a paso para que entendamos que no solamente cometiendo hechos públicos, sino solo con opciones, reacciones y motivos internos, estamos violando la ley. Y al quebrantar la ley, pues somos transgresores y no cumplimos la ley esencial. Si no logramos cumplir ni siquiera una ley básica o esencial, la pregunta es ¿cómo cumpliremos el resto? La ley real, que es la ley del amor al prójimo, es una ley admirable. Miremos lo que dice Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dijo Jesús. Eso lo mencionó Jesús en Marcos 12:31. El segundo mandamiento es semejante y este es el mayor. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil amar al prójimo que amar a Dios. Pues amar a Dios de alguna manera es más sencillo, porque amar a un Dios perfecto, santo, justo, recto, que no le tenemos reclamos, pues es mucho más fácil. Pero amar al que nos es difícil, amar al diferente, amar a quien tenemos reclamos, amar a quien nos trata mal, amar a quien nos desprecia, pues es difícil, porque se pone a prueba realmente el amor. Por eso dice, no hay otro mandamiento mayor que este. ¿Mayor que cuál? Que amar al prójimo como a nosotros mismos. Es el mayor mandamiento. Por eso es el mandamiento real, el admirable, el que está más alto de todos en el código. Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Era bien sabido por la audiencia del Nuevo Testamento que esa era la síntesis de la ley, que la ley se resume en el amor, pero en el amor legal, no en el amor romántico, sino en el amor de norma, en el amor justo, en el amor recto basado en la ley que implica buen trato y consideración. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 14 dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple o se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten, amados hermanos, que Santiago no es el que está llegando a esta conclusión. Santiago está tomando referencias de Levítico, referencia de los evangelios y referencia del apóstol Pablo para esa misma conclusión. Es decir, hay armonía, hay sincronía temática en los predicadores de la Escritura, afirmando y considerando y reconociendo que el amor al prójimo es el mandamiento principal.
Y no es principal en el sentido de que sea más importante, sino es principal en el sentido de que es el más necesario. Es decir, es del que más carecemos. Es mucho más fácil amar a Dios que amar al prójimo. Y es mucho más fácil amarnos a nosotros mismos que amar al prójimo. Y es mucho más fácil amar los animales que amar al prójimo, y amar la naturaleza y amar las cosas que amar al prójimo. De lo más difícil en las líneas aplicativas del amor legal es la línea con relación al prójimo. Es la más difícil, por eso se hace mucho énfasis y por eso la vida, la familia y la iglesia se gestiona en medio de personas. Y muchas personas dicen, yo prefiero estar solo, o yo prefiero marginarme porque me cuesta. Ok, te cuesta porque es la principal carencia que tienes y por eso necesitas pedir al Señor, ayúdame para amar al prójimo, para considerarlo, para tratarlo bien y para poner en práctica la ley correcta, que es la ley admirable, la ley del amor al prójimo. Una ley real que implica amor al prójimo también es una ley apreciable, es decir, como es la más necesaria, como es de la que más carecemos, es la que más debemos apreciar. Nosotros normalmente apreciamos lo que nos es más fácil hacer, pero aquí lo que está diciendo es lo que nos cuesta más, es lo que más necesitamos. Si yo voy al mercado, debo comprar lo que más me falta y no de lo que más tengo. Si pido ayuda, debo pedir ayuda sobre lo que más carezco y más necesito y no sobre lo que más tengo, porque lo que ya tengo, pues no necesito más, pero lo que me falta sí es la carencia. ¿Cuál es la carencia según la carta del apóstol Santiago para la iglesia? ¿De qué más carecen los hermanos? ¿En qué están fallando más como iglesia? ¿En qué están más necesitados y lo cual necesitan conseguir o considerar o apreciar y retener? Pues les falta amor al prójimo. Están teniendo excesivo amor propio, tanto así que están culpando a Dios, que no necesitan pruebas, están diciéndole al Señor que Él los está tentando, se miran al espejo y no toman consideración de sus faltas, porque están tan confiados en sí mismos, se sienten tan seguros, que pues tienen suficiente amor propio, equivocado, pero tienen mucho. Pero ¿saben qué les está faltando a ellos? El amor fraternal, o el amor al prójimo, o el amor al hermano. Se evidencia solo por el hecho de que llegan dos hermanos e inmediatamente todos pecaron. Los que los reciben los observan de una manera inadecuada y allí están violando la ley del amor. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, requerimos la ley esencial y esa ley esencial nos es útil porque es de la que más carecemos. Si fuéramos al mercado, compramos lo que más nos falta. ¿Qué es lo que más le falta a los hermanos en Santiago? Amor al hermano. Tienen amor a Dios, tienen amor propio, tienen tradiciones, tienen conocimiento, pero les falta mucho amar al hermano. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y si haces eso, bien hecho. Pero, ahí viene la contraparte, la censura, la denuncia. Ahí viene la parte que no cumplen. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hacéis acepción de personas. Noten que hay dos condicionales en el texto. Primero, si en verdad cumplís la ley, y ahora si hacéis acepción de personas. La primera pregunta se resuelve. ¿En verdad ellos están cumpliendo la ley? La respuesta es no, porque están haciendo acepción de personas. Y la segunda pregunta, ¿hacéis acepción de personas? Claro que sí. Alguien diría, pero ¿cómo así? Yo nunca hago acepción de personas, los trato a todos por igual. Y el Señor les diría, pero si solo cuando llegó uno bien vestido, le dieron un lugar privilegiado, y al que venía mal vestido lo dejaron pues en el lugar inferior, allí están haciendo acepción de personas. Y alguien diría, sí, pero yo no le hice daño. Solo le di a uno un sitio y a otro le asigné otra silla. No le hice daño, no hablé mal, no lo expuse, no lo humillé. Pero el Señor dice, con solo hacer acepción de persona cometéis pecado. Y si cometéis pecado, violáis la ley real, que es la ley suprema, la ley apreciable, admirable y la ley que regula la relación. ¿Notan, amados hermanos, lo que está diciendo el texto? Lo que nos está diciendo el texto es
todos hacemos acepción de personas. Y como todos hacemos acepción de personas, somos pecadores. Y como todos hacemos acepción de personas, no amamos al prójimo como debe ser amado y por lo tanto no cumplimos la ley conforme a la Escritura. Santiago lo que está diciendo es: no se crean inocentes y no crean o no presuman de que ustedes cumplen todas las normas. No, señores, solo en ese pequeño ejemplo todos violaron la ley. Y todos quedaron convictos, es decir, sindicados, imputados, sometidos como transgresores y como delincuentes y criminales. Básicamente lo que está diciendo aquí Santiago, y no está exagerando, es: cuando hacemos acepción de personas cometemos un crimen. ¿Por qué? Porque vemos personas como más importantes y otras como más inferiores, y eso es un crimen. Primero, exaltamos indebidamente a unos, y segundo, humillamos indebidamente a otros. No debiéramos ni exaltar a uno ni humillar al otro, porque estamos haciendo acepción, y ante Dios, ¿cómo somos todos? Iguales, iguales pecadores, iguales creados a imagen y semejanza, e iguales en el caso de los creyentes como hijos de Dios. Entonces aquí lo que nos está diciendo es: hay una bisagra que une toda la enseñanza, y esa bisagra tiene que ver con el amor legal. La enseñanza se puede entender, podemos decir: yo la entendí, la puedo explicar de nuevo, la creo y la acepto, eso está bien, pero ¿qué es lo que muestra si esa enseñanza yo la puse en práctica? ¿Cuál es la bisagra que pone a funcionar la enseñanza? Que en la acción nosotros podamos hacer o demostrar que realmente respetamos o tratamos bien a los hermanos como la Biblia lo establece. Juan capítulo 13, versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo, no es nuevo, ¿no? El resumen en alguna manera es nuevo, pero el mandamiento es antiguo. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis o que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Noten, amados hermanos, que no es el amor que yo quiero darle al hermano, o el amor que él necesita, o el amor romántico, o el amor de tolerancia o de permisividad. Es el amor como Cristo nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Dándonos vida, llevándonos a la verdad, exponiéndonos las consecuencias del pecado, exhortándonos, liderándonos, protegiéndonos y dándonos esperanza. El amor real o el amor verdadero, el amor genuino, es el que se asemeja a Cristo y el que se enruta sobre las bases del Evangelio. Hay personas que piensan que amor es dejarlos hacer lo que ellos quieran, que amor es tolerarles todo, y eso es permisividad, eso es odio, porque el amor disciplina, el amor corrige, el amor exhorta, el amor ayuda, el amor levanta, el amor no se escandaliza, y el amor es basado en la ley de acuerdo al modelo correcto de Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Es lo mismo que está diciendo Santiago. Si en verdad cumplen la ley, amen al prójimo, pero si hacen acepción, cometen pecado. Y luego en Juan capítulo 15, versículo 12, dice: este es mi mandamiento. Atención, oído. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el mandato, este es el deber, esta es la obligación moral, ética: que se amen, que se perdonen, que se ayuden, que se corrijan, que caminen, que se edifiquen, que se construyan. Ese es el amor, y ese es el amor apreciable, o esa es la ley apreciable, que es una ley de valor, una ley que edifica, que restaura y que incluso implica cubrir, como dice la Escritura en otro texto, multitud de pecados. Entonces, ¿cuál es esta ley real? La ley real es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo puedo decir, lo cumplo, pero cuando solo miro a una persona de una manera y a otro de otra forma, con agrado y desagrado, solo sobre apariencias o sobre ideas preconcebidas, yo estoy violando la ley y soy convicto. Es decir, estoy imputado con cargos
de transgresión y con cargos de violación y de crimen que me hacen acreedor a las consecuencias. Uno diría, pero ¿qué tiene de malo admirar a una persona y deshonrar a otro? ¿Qué tiene de malo? No le hice daño, no lo golpeé, no lo ultrajé, no lo humillé, pero es que con eso que hice en mi corazón contra él, cometí pecado y soy transgresor. Noten que la Biblia no dice cometí una falta o un error, sino transgresor, es decir, una violación deliberada, flagrante y obstinada ante la ley de Dios. Esa ley real también es una ley perdurable, es decir, no solamente es admirable, no solo es apreciable, sino también es una ley perdurable, es decir, que perdura. Si algo necesitamos mientras estamos aquí en la tierra es aprender a tratarnos bien, porque de los únicos que no vamos a poder prescindir en esta tierra es de las personas. Pudiéramos prescindir de tecnología, pudiéramos prescindir de la finca, de las cosas, pudiéramos prescindir de animales, pero no podemos prescindir de las personas porque las necesitamos a diario. Todo el tiempo nos relacionamos con personas. Dios nos diseñó para vivir en sociedad, en comunidad. Dios nos hizo seres sociales, comunicativos, que necesitamos a diario compartir, convivir y relacionarnos con personas. Por eso es la ley primera cuando nacemos y es la ley que nos dura o perdura durante toda nuestra vida, porque toda nuestra existencia está en función de personas, ¿sí? De hablar, de comunicar, de tratos, de negocios, de relaciones, de tareas con personas, y por eso es una ley perdurable, es una ley que no se termina. Yo no pudiera decir, pues cumplo este año esta ley y ya después me olvido de ella. No, todo el tiempo necesitamos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque si hacemos eso es bien hecho, ok, bien hecho, lo hiciste bien. Es una ley perdurable porque es el precepto final sobre el cual vamos a ser evaluados. Noten, amados hermanos, que cuando nos presentemos en el juicio y nos presentemos a rendir cuentas, no sé si recuerdan la enseñanza que el Señor Jesús emitió en Mateo 25, cuando dijo, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me cubristeis, en la cárcel y no me visitasteis, y menciona una cantidad de situaciones difíciles, y no lo hicieron, y por lo tanto van a ser condenados. Y recuerden que ahí hay una pregunta y es, ¿pero cuándo te vimos así? Seguro que si te hubiéramos visto así te hubiéramos ayudado, tú no nos contaste. ¿Cuándo sucedieron esas tragedias que tú no nos dijiste para auxiliarte? Estábamos dispuestos a hacerlo, para contigo estábamos dispuestos. Y el Señor les dice, cada vez que lo hicieron a uno de mis hijos o mis hermanos más pequeños fue para mí, y cada vez que no lo hicieron fue contra mí. ¿Notan? Entonces aquí de la misma manera nos está diciendo que la manera como vamos a ser evaluados en el juicio final no es cuánto conocimiento tenemos, ni cuántas cosas hicimos, sino cuánto vivimos de acuerdo a la ley, cuánto cumplimos la ley, cuánto pusimos en práctica la síntesis real del mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo se traduce el amor cristiano para el prójimo? Pues orar por él, presentar el evangelio, darle ejemplo, invitarlo a la iglesia, instruirlo, exhortarlo, animarlo, edificarlo, porque así se traduce el amor en hechos. Y también es un amor que disciplina, que corrige, que advierte y que no es cómplice. Esa es la sobresaliente forma o resumen de la ley. Y esa es la ley sobre la cual vamos a ser juzgados. Si ustedes notan, Mateo 25 no dice que cuando llegamos al cielo en el día del juicio, Dios nos dice, bueno, ¿cuántos cursos hiciste? ¿Sí? ¿Cuántas doctrinas sabes? ¿Cuántos versículos te memorizaste? ¿Cuánto conocimiento adquiriste? ¿Cuántos avances tuviste en el conocimiento y la exposición de la doctrina? Si fuera así, sería más fácil para nosotros, porque uno simplemente pues estudia, se prepara para el examen y lo pudiera pasar. Pero en el día del juicio es, ¿serviste al necesitado? ¿Cómo trataste al que sufría? ¿Qué hiciste con el hambriento, con el sediento? ¿Qué hiciste con el que estaba a punto de morir? ¿Lo consolaste, lo ayudaste, te humillaste a darle ayuda? Y si no podemos responder afirmativamente, la respuesta es malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste,
tuve sed y no me diste, estuve desnudo y no me cubriste. En Mateo capítulo 19, versículo 19 dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que una y otra vez el texto bíblico nos pone frente al deber del amor al prójimo y del trato al prójimo. Una y otra vez nos está diciendo, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Implica abnegación, esfuerzo, dedicación y consideración, porque si hacemos eso, bien hacemos, y si no hacemos esto, mal hacemos, y no solo obramos mal, tenemos sentencia, estamos incriminados, estamos imputados, somos convictos de la ley y tenemos la consecuencia de ella, que es la muerte y la condenación. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Recuerden que esa fue una trampa que le pusieron a Jesús. Era un maestro, conocía la ley, conocía la síntesis de la ley, conocía la aplicación de la ley, pero él quería probar a Jesús. Quería ver qué respondía Jesús como una trampa capciosa y le hizo esa pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa? ¿Sí? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del Señor Jesús fue, están los mandamientos, cúmplalos, póngalos en práctica. Es decir, en la misma dirección del intérprete de la ley, Jesús habla usando la ley y usando la escritura. En Mateo capítulo 22, versículo 39, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. No hay más señal que la señal de Cristo, la señal de la ley y la señal del amor. No hay más evidencia contundente de fe y de armonía con la fe y de aplicación de la fe que vivir en la ley de Dios y que poner en acción la síntesis de la ley que se traduce o se resume en amar al prójimo como a nosotros mismos. Amados hermanos, esta es una tarea exigente. Alguien diría, es muy sencillo. No, la Biblia dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Si ama a los 2 o 3 que están a su lado porque usted se beneficia, ¿qué más hiciste como valor agregado? No, tienes que amar a los que te persiguen, tienes que orar por los que te hacen daño, tienes que proteger y defender a aquellos que tú consideras inferiores y tienes que honrar a aquellos a quienes Dios puso para que tú honres. En Mateo capítulo 20, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten lo que dice el texto. Vosotros sois, por estar en Cristo, sois real sacerdocio, es decir, pertenecen a la realeza. Dicho de otra manera, como ustedes están en Cristo, ustedes son hijos del rey y están en el reino. Ok, muy bien, genial, eso me gusta. Me encanta saber que tengo un rey y me encanta saber que yo participo y que pertenezco al reino de los cielos. Ok, pero eso también implica que en el reino hay unos códigos, hay unas leyes, hay unas normas, y una ley de ese reino, o una ley de ese rey, la cual deben cumplir los que reinan en el reino, es decir, nosotros, los que somos real sacerdocio, los que somos pueblo adquirido, es la ley real, amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, si disfrutas la verdad de que tienes un rey y disfrutas la verdad de que perteneces al reino, de la misma manera tienes que disfrutar el deber de someterte a la ley, de amar al prójimo como a ti mismo. La Biblia lo dice en otro lugar. ¿Cómo pueden decir que aman a Dios si odian a su hermano? Es decir, ¿qué coherencia tiene amar a Dios y odiar al hermano? Es decir, estar en el reino, pero no respetar los principios o los códigos legales del reino. Todo el que está en el reino respeta la constitución del reino. ¿Y cuál es la constitución del reino? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Esa es la ley del amor, pero es la ley del reino y los hijos del rey la tienen que observar. Y si no la observan, ¿están en desobediencia o no pertenecen al reino? Y esa sería una buena pregunta para hoy.
¿cuánto cumplo esa ley como la Escritura la enseñó? Si la cumplo, esa es una evidencia de que estoy en el reino y puedo llamarme hijo del rey y soy real sacerdote. Y si no la cumplo, porque no quiero, porque la desprecio, porque no me parece importante y porque estoy lleno de venganza, de odio, de frustración, de sentencias contra otros, entonces la pregunta es, ¿pertenezco al reino? Porque no cumplo la ley. ¿En verdad cumples la ley? Lo que pregunta Santiago como una ironía, como una pregunta retórica y como una pregunta de duda. O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio puedes tú decir que perteneces al reino odiando a tu hermano? ¿En serio puedes decir que cumples la palabra si haces acepción de personas? No, claramente no, porque estáis cometiendo pecado, estáis sentenciados y estáis condenados como transgresores, al menos que vuelvan su rostro al Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes. Y esa mención sí que nos gusta. Incluso muchos han hecho un sobreénfasis en ese tema, diciendo es que yo soy rey, reino con Cristo, y Él me hizo un rey y un príncipe. Ok, está bien. Pero es que los príncipes de Dios, o los que reinan con Cristo, cumplen la ley. Si no la cumplen, no puedes reinar. Solo cumplen los que se someten a la ley, y la sentencia básica de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si haces acepción, como en el ejemplo que se nos presenta se hizo, pues claramente no cumples la ley. En Romanos capítulo 13, versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el resumen de la ley? ¿Cuál es la sentencia clave de la síntesis de la ley? ¿Cómo se cumple la ley? Amarás a tu prójimo. Noten, amados hermanos, que no es una, ni dos, ni tres veces, sino muchas veces en toda la Escritura que se nos llama la atención y se nos pone la mirada frente a esta sentencia, y es amar al prójimo. Lo fácil es odiar, distanciarnos, apartarnos, vengarnos. Eso es fácil. Lo difícil e incluso lo imposible es amar al prójimo. Y aquí dice, si no se adultera, eso es amar al prójimo. Si no se mata, eso es amor al prójimo. Si no se hurta, eso es amor al prójimo. Si no se levanta falso testimonio, también eso es amor al prójimo. Y si no se codicia, eso también es amor al prójimo. Está refiriendo aquí en este texto los 6 últimos mandamientos de la ley de Dios, de la ley del Decálogo. Es decir, todos esos 6 mandamientos se resumen en una cláusula, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y recuerden que un hombre, para probar a Jesús, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Recuerdan, como zafándose la responsabilidad y como diciendo, bueno, no sé quién es mi prójimo. Y fue justo en ese momento cuando el Señor les contó a ellos una enseñanza que se conoce como la enseñanza del buen samaritano. Sí, dice, un hombre cayó en manos de ladrones, quedó pues a merced de la suerte, quedó en riesgo de muerte, y nadie lo auxiliaba, y pasó uno primero, no lo auxilió, pasó uno segundo, no lo auxilió, y luego pasó un tercero, del que menos esperaba, y lo auxilió. ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de ladrón? No fue el religioso, no fue el servidor operativo del templo, sino que fue el despreciable samaritano, que aunque no era bien visto por la sociedad, y aunque estaba al margen del templo en la sociedad judía, fue el que tuvo de él misericordia. Entonces, ¿quién obró compasivamente con el prójimo? Pues el que tuvo misericordia. ¿Y qué fue tener misericordia? Pues cumplir la ley. ¿Qué hizo este hombre? Que dijo, ese hombre que fue víctima de los ladrones, pude haber sido yo. Y ese que fue víctima de los ladrones necesita ayuda porque mañana puedo ser yo. Y si yo lo auxilio y lo trato bien y cubro sus gastos, pues le hago un bien porque él está solo y abandonado, y probablemente mañana sea yo el que estoy en manos de ladrones. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Noten que la parábola del Señor Jesús se da en un contexto fuera del templo.
Es decir, en el templo, ¿cómo era el sacerdote? Pues excelente, porque un sacerdote o un ministro en el templo es el mejor día para mostrar lo bueno que él es. En el templo, ¿cómo eran los levitas o los diáconos? Pues impecables, porque en el templo ellos estaban oficiando la ceremonia y estaban en su día de labor y estaban muy comprometidos con sus deberes. Pero la pregunta es, ¿y qué del día a día fuera del templo? En esa pequeña prueba que se le hace al sacerdote fuera del templo, ¿la cumplió o la violó? En esa pequeña prueba que se le pone al levita fuera del templo, ¿cómo quedó? Quedó mal, perdió el examen. Pero este samaritano, que no estaba en el contexto del templo, sino en su vida normal fuera del templo, actuó con misericordia. Y noten lo siguiente, el buen samaritano actuó con misericordia fuera del templo. Y en el caso de Santiago, capítulo 2, los hermanos actuaron violando la ley en el templo. ¿Sí me hago entender? Ni siquiera en el templo o en la capilla o en la congregación ellos se portaban bien y cumplían la ley. De alguna manera pudiéramos decir, bueno, pues en el día del Señor yo cumplo la ley, pero no la cumplo afuera. De alguna manera sería un poco meritorio. Pero es que aquí está diciendo que ni siquiera en la congregación la cumplen, porque aún en la congregación están haciendo juicios desmedidos y haciendo miradas y evaluaciones desmedidas y deshonrando al Señor y cometiendo pecado. ¿Qué acepción de personas cometieron? Pues honrar a uno y deshonrar a otro en el templo, no afuera del templo. ¿Sí me hago entender? O sea, es muy fácil de pronto para nosotros decir yo obré mal en el trabajo, o cuando estaba en la calle obré mal, o en una llamada traté mal a alguien. Eso es fácil de reconocer. Pero casi que es imposible reconocer que cuando venimos al templo y estamos aquí escuchando, solo con una mirada, solo con un pensamiento, solo con una actitud, pudiésemos estar siendo calificados como transgresores, lo cual es mucho más grave. Es muy grave que estos hermanos a los cuales Santiago les escribe en el templo estén violando la ley. Es incluso más grave que el sacerdote que viola la ley fuera del templo, de alguna manera, porque el templo es un lugar supremamente sagrado, como la Biblia lo estipula, y es donde la presencia de Dios está. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿estamos cumpliendo la ley? Si no toda la ley en su conjunto, por lo menos la síntesis de la ley, por lo menos la ley real. Y la respuesta es no, porque aunque aparentemente la cumplamos, en la integralidad de la ley, en lo completo de la ley, no la cumplimos. Por eso tenemos que decir, no cumplimos la ley. Y si no la cumplimos, merecemos la muerte. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A quién pedimos auxilio? ¿A quién recurrimos? No podemos justificarnos, necesitamos decirle, Señor, ayúdame, porque yo tengo tendencia al rencor, al odio, a la venganza, yo tengo tendencia a pensar mal, a querer que a otros les vaya mal, yo tengo tendencia a pensar que valgo más que otros, que hay otros que valen menos que yo, y esa tendencia es supremamente nociva y lesiva frente a la observancia de la ley. Señor, ayúdame. Señor Jesús, ten misericordia de mí, porque yo condeno al pobre por ser pobre y exalto al rico por ser rico, pero quebranto la ley porque el rico es tan pecador como el pobre, y el rico debe ser tan humillado por Dios como el pobre, y el pobre también puede ser exaltado por Dios como lo pudiera ser con el rico. No podemos condenar simplemente por apariencias, porque a quienes se condena es a los infractores, y quien condena es el Señor, no nosotros. Esa es la ley real. La ley real es, si yo tengo un rey, pues mi propósito de vida en ese reino es cumplir la ley para agradar al rey, no juzgar a los demás. Porque si yo juzgo a los demás, estoy tomando el lugar del rey. Y no soy rey, estoy bajo el rey. Estoy sometido al rey y yo pertenezco al reino en cuanto cumplo la ley real y en cuanto me someto al rey. Pero no pertenezco al reino para juzgar a mis compañeros del reino. ¿Sí me hago entender? Es decir, mi participación en el reino no es condenatoria, no es punitiva, no es jurídica, condenando a todo el mundo. Se vistió mal, obró mal, hizo mal, lo condeno.
Esa no es mi posición en el reino. Mi posición en el reino es de súbdito o de cortesano al servicio del rey, cumpliendo la ley real. Y de la ley real se nos presenta o se nos explica que su resumen es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, pidamos al Señor su gracia, pidamos su auxilio, pidamos su ayuda para que podamos cumplir la ley de Dios, porque no la cumplimos, porque estamos llenos de odios, llenos de celos, llenos de competencia, y todo eso muestra que no podemos amar al prójimo conforme a la Escritura. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ama a tu prójimo. No hagas acepción de personas, porque cada vez que lo haces cometes pecado y quedáis esclavos o sumergidos o condenados a unas condiciones pecaminosas y a unas sentencias como transgresores, y la única salida para esa condición se llama Jesucristo. Por eso tenemos que decirle: Señor, ayúdame, perdóname, ten misericordia de mí y ayúdame a cumplir la ley real con tu gracia, con tu ayuda, y para poder honrarte conforme a la Escritura. Que podamos decir: como Cristo murió por mí, yo puedo también morir al pecado para vivir para la justicia. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, por darnos el privilegio de escucharla, por llamarnos la atención sobre nuestra pecaminosidad en la observancia de la ley, por ayudarnos a entender que no lo cumplimos la ley en su totalidad, ni siquiera en un punto, que aún en este punto que es tan elemental, tan esencial, tan apreciable, también violamos la ley, que aún en la iglesia, cuando estamos en el lugar y en la actitud y momento más sagrado, también violamos la ley, que incluso estando sentados aquí en la capilla o en la iglesia, muchos de nosotros con malos pensamientos, malas actitudes, juicios de valor errados, violamos la ley, lastimamos al hermano y decimos que somos transgresores. Señor, perdónanos y ayúdanos. Aplica tu gracia cada día, pon tu gracia en nuestra cuenta, ayúdanos a amar al prójimo, amar a nuestro hermano como tú lo amas, y ayúdanos a considerarlo y tenerlo en estima. Y si lo vemos obrando mal, que le presentemos el Evangelio. Si lo vemos desviándose, que tengamos la compasión de dirigirlo al buen camino y que podamos hablarle de Cristo más que juzgarlo, señalarlo, condenarlo y de pronto incluso despreciarlo como si él fuera menos y como si nosotros fuéramos mejor. Porque esas actitudes egoístas y altivas y soberbias, lo único que muestra es que no cumplimos la ley y que aunque estamos en el reino nos falta ser mucho más compasivos, justos, y que necesitamos tu gracia porque somos pecadores. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros y gracias por amarnos con un amor perfecto, que es el amor que tú nos llamas para poder amar a otros. Te agradecemos y te suplicamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.